Muchas gracias, buenos días a todos los presentes, a mis jóvenes amigos que están aquí en esta mesa acompañándonos. Muchas gracias también por estar aquí. Yo quiero con ustedes compartir experiencia que hemos adquirido en las responsabilidades que nos han tocado cubrir. Yo quiero hablar sobre la situación de este servicio de mototaxis, bicitaxis, carritos de golf y anexas, todo lo que se está dando ahora, hoy en día, en las diferentes delegaciones que tienen este servicio. Pero antes de empezar, yo quiero decir que lo voy a basar en 3 puntos, mi intervención. La primera es que todo transporte es una copia de algunos funcionarios que tienen la oportunidad de recorrer un país y nada más por el simple hecho de verlo, porque les aseguro que ni les da tiempo para investigar, o les platican en un desayuno, en una comida, y traen esos prototipos o esos tipos para implementarlos a este país. Yo así lo veo. ¿Por qué? Porque esa implementación de este tipo de transporte no se implementa con una planeación adecuada, una estructura bien como debe de ser, sino nada más yo lo veo como ocurrencias. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque cuando empieza el transporte de la bicicleta, del bicitaxi, en la delegación de Tláhuac, estoy hablando de 1996, no había necesidad de tener ese tipo de transporte. Teníamos un transporte bien, microbuses, combis, RTP. Entonces yo no creo que hubiera la necesidad de este tipo de transporte de bicitaxis. Estoy hablando de 1996, ¿sí? Y de ahí me paso al otro punto, que desafortunadamente no se crea un servicio de transporte por una necesidad, sino se crea por una cuota de grupo político. Y eso es lo que ha afectado, para mi punto de vista, para mi observación, todo esto que está pasando en el transporte público. Porque no tan solo es con el simple hecho de que se cree este transporte, ¿no?, sino que al interior de las mismas representaciones de los dirigentes, de las organizaciones, posteriormente estas autoridades van creando divisiones para que los ramales sigan creciendo y no haya un control de este transporte. Y por último, ahora, en estos tiempos, pues ya se ve como una necesidad y sobre todo yo lo veo como una válvula de escape de los gobiernos, tanto federales como del Distrito Federal, por la desobligación de no generar empleos en esta ciudad. Y como lo dije, el bicitaxi empieza a dar un servicio en 1996 en la delegación de Tláhuac. Me dan la oportunidad de ser jefe de unidad departamental de transporte y vialidad en el 2000, cuando por primera vez se selecciona a los jefes delegacionales. ¿Y qué observamos en ese tiempo? Observamos que hay una división
de los mismos transportistas entre grupos políticos. Unos que representaban la fuerza hegemónica que existía en aquel entonces, el PRI, y otros los que llegaban apenas al poder, que eran los del PRD. No había una situación de discusión, de análisis, para llegar a acuerdos de un trabajo eficiente y de un trabajo noble, que así lo viera la sociedad, la comunidad de esa delegación. ¿Cuál fue mi trabajo? Fue un trabajo muy fuerte. Primero, conocer a las diferentes organizaciones, a sus dirigentes, tener 6 meses de mesas de trabajo, tratando de limar asperezas para que esto no se viera con tintes de partidos políticos, sino que se viera como en realidad debe de ser un servicio a la ciudadanía. Ese fue el objetivo de mi trabajo. Logramos en esos 6 meses, en cada mesa de cada mes, hacer minutas de trabajo. Llegamos a acuerdos para darle otra cara a este servicio. Y esto lo hicimos porque también hay vacíos en este transporte. Antes Cetravi, ahora Movilidad, no se hacen responsables de este tipo de transporte. Lo crean, pero no se hacen responsables. Y digo que lo crean porque también quiero comentar, antes de que se me pase, en ese 1996 entregan placas de este tipo de transporte, ¿sí? Entonces ellos crean ese fenómeno de visitaxis, ¿sí? Y regreso, entonces crean, pero no se hacen responsables. Entonces nosotros llegamos al acuerdo de varias cosas. Primero, parar el crecimiento de este servicio, lo cual hicimos un censo. En aquel entonces estaban representados por 32 organizaciones en la delegación. El número de bicicletas adaptadas o visitaxis, en ese entonces, cuando terminamos el censo, era de 1,300 bicicletas. Y estoy hablando del año 2000, ¿sí? Con ese censo pudimos detectar quién estaban en qué agrupación y los que no estaban, para también darle su lugar a las organizaciones. Les pedimos que se censaran, pero que ellos eligieran en qué organización querían pertenecer. Porque si no hacíamos eso, no podríamos hablar en lo individual con cada uno de los que prestan este servicio, sino siempre se necesita una representatividad para poder llegar a un diálogo y llegar a acuerdos. Por eso hicimos también eso, darle su lugar a cada organización de visitaxis. Posteriormente también llegamos a un acuerdo de meter en orden, hacer operativos en este transporte. Nos apoyamos por la Ley de Justicia Cívica, donde utilizamos una multa que iba de los 1,100 pesos o 13 horas de arresto por obstrucción a la vía pública. Esa fue, pero fue un acuerdo de trabajo de estas organizaciones. Con esa finalidad lo hicimos. Nos dio resultado. Tratamos de que ya estos vehículos no circularan por avenidas primarias, que no lo manejaran menores de edad porque traen una responsabilidad, ¿sí? Tratamos de que alguna aseguradora les pudiera dar seguro para que los pasajeros tuvieran algo más, para que estuvieran más tranquilos. Evitamos el crecimiento. Y algo muy importante, desde ese entonces ya estaba la idea de meter el mototaxi o el carrito de golf. Y quiero decir, me siento tranquilo porque no permitimos
que se cambiara a ese tipo de transporte. ¿Por qué? Porque sabíamos, ya habíamos tenido un estudio de las consecuencias que iba a traer este tipo de transporte si se cambiaba. Y ahora lo estamos viendo. Muchos de ustedes están sufriendo una competencia desleal en ese aspecto. Pero también no podemos culpar a los compañeros que representan a este tipo de transporte, porque la autoridad fue el que creó esta situación. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para ordenar este tipo de transporte. Tenemos que platicar para que este tipo de transporte sea lo que fue en su origen. Acercar a las gentes de las colonias a las avenidas principales. A las avenidas principales, que para eso fue creado. Entonces, yo, la verdad, vamos a pelear porque este tipo de transporte también exista una descentralización, que ya no lo controle CEMOVI, sino que se hagan cargo las delegaciones, porque también este tipo de transporte es diferente en cada una de las delegaciones, no es homogéneo, cada uno de ellos tiene sus características, ¿sí? Entonces tenemos que hacer varias cosas para que podamos controlar este tipo de transporte de mototaxis, golfotaxis, bicicletas y todo lo que represente esta situación. Ahora, también nosotros en aquel entonces presentamos un pequeño reglamento de tránsito, se lo presentamos a CETRAVI. ¿Para qué? Para que también fueran multados si no en su momento hacían caso a la autoridad. Pero nunca le dieron alguna importancia. Entonces, el esfuerzo de los compañeros que estamos trabajando y que estamos observando esto que está pasando en Tláhuac, vamos a presentar un documento para pedir a la autoridad que haya una descentralización de este servicio, para que alguien se haga responsable, porque si no, de verdad que va a crecer más y al rato no vamos a poder tener el control de ello. Esa es la experiencia, pero también algo que vimos en la Secretaría de Transporte y Vialidad es también lo que está pasando un poco en la situación del transporte concesionado. Yo les decía a algunos dirigentes de las rutas, bueno, ¿de qué me sirve platicar contigo si ustedes ya no tienen el control de su ruta? Yo platico contigo, pero no podemos llegar a ningún arreglo porque ya no controlas a tus operadores, ¿no? Entonces esto también lo traslado a lo que está pasando en esta concesión. La misma autoridad ha ido desmoronando esa representatividad que tenían ante las rutas. Yo creo que debemos de pelear porque esa representatividad y esas concesiones las maneje en realidad la ruta, para que haya de verdad un control del transporte. Y con esto, hacerle frente a lo que ustedes están viviendo. Ahorita, a ustedes les quieren quitar su concesión. Están metiendo otro tipo de transporte, supuestamente controlado por el gobierno, pero apoyado por diferentes empresas privadas. ¿Y cómo les vamos a hacer frente a eso si no nos organizamos? Apenas hace unos días tuve una reunión con algunos representantes de las rutas de allá de Tláhuac y les comenté esta preocupación que tenemos. Y yo, la verdad, desde esta mesa quiero invitarlos
a que todos los que sean representantes de este tipo de servicio concesionado platiquen, dialoguen, lleguen a acuerdos para apoyarnos unos a otros. Porque si no, no vamos a poderle hacer frente a lo que está planeando el gobierno. Si se tienen que formar empresas, ustedes pueden también, pero tienen que trabajar unidos, tienen que fortalecer eso que han peleado durante muchos años, porque si no, en un cerrar de ojos, toda la vida que dieron se va a perder. Muchísimas gracias.